vez en medio de ustedes en esta conferencia de llamada de medianoche y verdaderamente impactado por la comunión de los hermanos y por conocer a tantos hermanos de otros lugares. Estaba leyendo unos versículos que les invito a que leamos en la palabra de Dios, que nos van a recordar, a hacer ver, a proyectarnos en lo que ha de ser un día en el cielo, la magna reunión de todos los creyentes, de todos los tiempos y todos los lugares. Aquí tenemos algunos de Alemania, otros de Suiza, otros de Ucrania, otros de Rusia, otros de España, otros de Argentina, etc. Y aquel lugar va a ser fantástico porque no faltará lugar, seguro, porque el Evangelio seguramente llegará a todos los rincones de la tierra y en aquel día, cuando el Señor venga, pues estaremos de todos los lugares allí rodeando el Cordero. Dice el capítulo 7 de Apocalipsis: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lo cierto es que este pasaje se refiere a aquellos que han de ser salvos en la grande tribulación, de todo pueblo, linaje y nación. Pero también está allí la iglesia, de la misma forma representado por aquellos ancianos, y allí estaremos, hermanos, y se cumplirá realmente esta monumental reunión rodeando el trono del Cordero, y allí estaremos de todo lugar, de todo tiempo, aquellos que somos del Señor, para darle a Él la gloria, la bendición, el homenaje, la fortaleza que Él es digno de recibir por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Un versículo, por favor, para hablar en esta tarde acerca de algo que empezamos el año pasado a estudiar y que voy a dar otra faceta de este tema, de este asunto, que es el tribunal de Cristo. Y les pido que busquen, por favor, en Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 11. Libro del Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 11. Apocalipsis, el capítulo 3 y versículo 11. Dice el Señor: he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Leo otra vez el versículo 3:11 de Apocalipsis. Dice el Señor: he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El tema del tribunal de Cristo merece un estudio profundo, es un tema que ocupa mucho lugar en el Nuevo Testamento, no tanto en pasajes completos, pero sí en versículos que nos van dando todo lo que es la panorámica de ese evento que un día se ha de celebrar en el cielo. Pero en esta noche yo no quiero hablar en temas de estudio escatológico, sino en todo caso en un tema práctico para los creyentes, para prepararnos para ese evento en el cual estaremos aquellos que conocemos al Señor, dejando una lección, un desafío para nuestra responsabilidad, un aliciente para nuestra vida y también para nuestro compromiso como cristianos, como hijos de Dios. Y hay 3 cosas en este versículo que quisiera destacar con ustedes en esta tarde. En primer lugar, una promesa inalterable. He aquí, dice el Señor, yo vengo pronto. En segundo lugar, una recompensa intransferible. Dice que nadie tome tu corona. Y en tercer lugar, una apelación impostergable. Retén lo que tienes. En primer lugar, una promesa
inalterable. Dice el Señor, he aquí, yo vengo pronto. O dicho de otra forma, miren, alcen la vista, levanten su cabeza, yo vengo pronto. Es promesa del Señor. La promesa de la segunda venida del Señor Jesucristo ocupa en la Escritura, en toda la Escritura, un lugar preferente. Se dice que uno de cada 20 versículos aborda este asunto, tanto en la primera fase de su venida como en la segunda. Ustedes saben, la venida del Señor, dijo alguien, es como un drama en dos actos. El primero es por la iglesia, el segundo es con la iglesia cuando inaugurará su reino en esta tierra. Esta promesa, dice el apóstol Pablo, escribiendo a Tito, que despierta en el creyente y en la iglesia del Señor una verdadera esperanza bienaventurada. Es decir, una esperanza dichosa, inmensamente feliz, al aguardar la manifestación luminosa o gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. No hay tema más consolador en la Biblia para descansar en su gracia que el tema de la venida del Señor. No hay tema más motivador para vivir una vida de compromiso que la venida del Señor Jesús. No hay tema más inspirador que nos lleve a una vida de santidad real que pensar, como el apóstol decía, que anticipando la venida del Señor nos vamos purificando como Él es puro. Así que me parece, hermanos, que estamos viviendo los albores de ese gran día. Como cuando el Señor vino por primera vez, ustedes recuerdan, algunos hebreos piadosos estaban aguardando la redención de Israel. Y yo creo que estamos viviendo días en los cuales el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, está aguardando también la redención de nuestros cuerpos, el día que el Señor nos transforme. El mundo que vivimos, el grado de violencia que hay, los acontecimientos, la mundanalidad, el imperio de la carne en todo lugar, la incredulidad, son para nosotros no señales, porque las señales son para Israel, pero indicios de lo que será la próxima venida del Señor. Es como dice la Escritura, el juez está a las puertas. Y nosotros decimos con Isaías, oh, si rompiesen los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurrieran los montes. Un día, ciertamente, resonará la trompeta, el shofar hebreo. Ustedes saben que había una de las fiestas en Israel, la fiesta de las trompetas, donde sonaban las trompetas y llamaban a congregación. Y un día, dice la Biblia, va a sonar la trompeta. No será la trompeta de pistones que conocemos, será seguramente ese sonido extraño del shofar llamando a reunión, a congregación. Y los creyentes, aquellos que vivimos, seremos en un parpadeo transformados a la imagen del Señor. Y los muertos se levantarán primero. Y allí estaremos en el encuentro del Señor en los aires para irnos para siempre a la casa del Padre. Pero allí será, hermanos, necesario un evento que tendrá por objeto la purificación de la iglesia. Antes de presentársela el Señor a sí mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, antes de entrar en el goce de lo que serán las bodas del Cordero, la unión, el enlace celestial entre la iglesia y el Señor, la esposa amada y el esposo divino, tenemos que pasar por el examen del tribunal de Cristo. El tema del tribunal de Cristo, decíamos, es también un tema muy relevante. Es un evento que inexorablemente vamos a pasar. Es un examen necesario, ineludible, personal, delante de aquel a quien Dios concedió todo el juicio, el Señor Jesús. Allí estaremos ante el Señor para que sea revisado el curso de toda nuestra vida. Dice 2 Corintios capítulo 5 y versículo 10, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, es decir, útil, o sea malo, o sea inútil. Toda obra imperfecta que se representa allí en la carta a los Corintios por la leña
el heno y la hojarasca, será consumida por inútil. Pero toda obra digna, vista por el Señor como piedras preciosas, como oro, como plata, será recompensada y permanecerá por toda la eternidad para la gloria de Dios. Por esto, nuestro versículo que leímos dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Mi galardón conmigo, dice el Señor allí en Apocalipsis. Una promesa inalterable. El Señor viene y viene pronto. En segundo lugar, una recompensa intransferible. Dice: que nadie tome tu corona. Este examen exclusivo para el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, es un verdadero asiento de recompensas, no un trono de juicio. En el griego es la palabra bimá, no tronos. Es bimá, es un asiento de recompensas para recompensar, para premiar a los creyentes. El hecho de estar allí en el tribunal de Cristo es en sí una comprobación de que somos del Señor. No hay ninguna duda, no vamos a pasar por un juicio conforme a nuestra salvación. Cristo el Señor ya recibió todo el juicio en la cruz. Hay un himno que cantamos en nuestra iglesia o nuestras iglesias que dice: 2 veces el juez no puede imputar el juicio, el castigo. Una vez a Jesús y otra vez a nosotros. Si ya lo cargó sobre el Señor, estamos libres de todo juicio. Por lo tanto, el tribunal de Cristo no es para hablar de salvación, no es para condenar, sino para premiar las acciones de los creyentes. Mi salvación, queridos hermanos, la tuya también, no depende de mi perseverancia, de tu perseverancia, ni de mis obras, sino de la preservación divina, de la infinita fidelidad de Dios para nosotros. Así que el Señor Jesucristo será el que juzgue a su pueblo en aquel lugar y será Él mismo el que recompense a cada creyente por su tarea, por su fidelidad. La palabra más usada para premio o para recompensa primariamente significó un salario o un jornal pagado a un trabajador. Así aparece, por ejemplo, en 1 Timoteo 5:18, donde leemos: digno es el obrero de su salario. Y esa es la palabra. De modo tal que el premio allí es algo merecido, no es una dádiva. La recompensa, el premio, el galardón que menciona aquí el apóstol Pablo es pues algo que el Señor dará por haberlo ganado durante nuestra vida como creyentes. No es como la salvación que recibimos por gracia. Este juicio es según la obra que cada uno haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Y el galardón, el premio, será conforme a esas obras. Las coronas no son herencia común de los santos. Las coronas son recompensas que se deben ganar. En el Seminario Teológico de Dallas había una inscripción muy simpática que decía: la salvación es por gracia, la graduación es por obras. Y en el cielo será así. La salvación es por gracia, pero la graduación allí en el tribunal de Cristo será por obras. El fuego de la mirada del Señor, como aquella que penetró aquella noche en los ojos de Pedro y que le hizo salir afuera a llorar amargamente, seguramente probará las obras de cada creyente y ello determinará 2 decisiones: o habrá recompensa o habrá pérdida. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, es decir, que el que obra injustamente, recibirá la injusticia que hiciere. Dicho en otras palabras, recibirá en pago lo que hizo injustamente, porque dice la palabra: no hay acepción de personas. Es verdad, queridos hermanos, que la mayor recompensa que vamos a esperar en el cielo será ver el rostro del Señor, ver su frente ceñida de gloria, ver sus manos heridas, que tendrán todavía las marcas de la cruz,
Dice la Escritura que le vamos a ver como un cordero como inmolado, por lo tanto como llevado al sacrificio con las marcas de aquella cruz. Pero además de eso, habrá recompensa para la obra que resista el crisol divino y que está representada por aquellas coronas de las que habla la Escritura y que serán entregadas a los fieles. En la palabra de Dios hay dos palabras para traducir la palabra corona. Una de ellas, en el griego, una de ellas es diadema, igual que en español. Diadema era una cinta comúnmente azul y blanca que ceñía la frente de emperadores o de reyes o de personas destacadas en los reinos antiguos. Y la otra palabra es la palabra Stéfanos. Stéfanos, de ahí viene la palabra Esteban o Estefi. ¿Dónde está Estefi? Ahí. Bien, ahí está. De ahí viene la palabra, exactamente. Lo que significa era una corona que se ponía, se ceñía en las sienes o sobre los hombros de algunas personas. Por ejemplo, era un adorno festivo para personas destacadas. O era lo que se ponía también en los novios cuando se casaban. Se les entregaba entonces una Stéfanos, una corona de alguna planta que vamos a ver luego. Para aquellos que alcanzaban la victoria también en los deportes públicos sobre todo, y también como reconocimiento de algún servicio distinguido que se hacía para la nación o también de alguna batalla ganada. Y entonces era esa corona. No era la diadema, era la Stéfanos, una corona ganada por esfuerzo, una corona merecida, diríamos. Esta corona podía ser de rama de olivo, podía ser de laurel, podía ser de pino, depende de la ciudad donde se entregaban esos premios. Así que el término que se utiliza siempre para hablar de premio en el tribunal de Cristo es la palabra Stéfanos, la corona dada a los vencedores, la corona ganada por la fidelidad en el desempeño de la tarea encomendada. Debemos pensar que esta recompensa será probablemente la capacidad de manifestar la gloria de Cristo por toda la eternidad. El destino del creyente, en definitiva, es dar gloria a Dios y servirle. Así que a mayor recompensa, mayor capacidad para dar gloria a Dios y mayor capacidad también para servir al Señor por los siglos de la eternidad. Y yo quiero hablar en esta tarde brevemente. Seguramente ustedes conocen el tema, pero vamos a abundar un poquito más en esta tarde para ver cuáles son esas coronas que habrá en el tribunal de Cristo, que estarán en el estrado del juez, a disposición de aquel que pueda recibir de él esas palabras del Evangelio. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. En primer lugar, la corona incorruptible. Y esto es para los que venzan sobre los impulsos de la vieja naturaleza en la dura contienda que tenemos los creyentes entre la carne y el espíritu. Leo 1 Corintios capítulo 9. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 y 25. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene, y ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Pablo está hablando un lenguaje común en el primer siglo, el lenguaje de los atletas, de aquellos que competían en los juegos griegos, en la carrera, en la lucha, en el box. En este caso tomamos esto solamente dos, la carrera y la lucha. La vida cristiana, queridos hermanos, es como una carrera. Esta carrera es la que estamos corriendo, la carrera que dice Hebreos 12 que nos es propuesta, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, en esta carrera todos estamos corriendo, pero no todos van a llevar el premio. Por eso Pablo dice, corred de modo que lo obtengáis. Correr la carrera cristiana demanda un tremendo esfuerzo, determinación, dedicación, decisión. Y la decisión de correr la carrera
no se hace cuando nos convertimos o cuando nos bautizamos o en alguna reunión cuando levantamos la mano en señal de consagración. La carrera se corre todos los días y la decisión de correr la carrera fielmente se corre todos los días. Esto significa, hermanos, que tenemos que emplear todo nuestro esfuerzo, cada gramo de energía, poniendo todo el empeño para salir victorioso. Pero no en la energía de nuestra carne, sino en el poder del Espíritu de Dios. Cuando en el versículo 25 dice, y todo aquel que lucha, la palabra lucha es una palabra muy fuerte, es la palabra en griego agona, de ahí viene la palabra agonía. Y la agonía es una lucha entre la vida y la muerte. Y Pablo dice, estamos corriendo una carrera agónica entre la vida y entre la muerte. La vida cristiana, queridos hermanos, no es una experiencia fácil. Dios no nos llamó a una experiencia fácil. Cuando nos dijo, sígueme, nos dijo también, como aquellos que estaban en su tiempo, tome cada uno, cada día, su cruz y sígame. La vida cristiana es una vida difícil, es una experiencia dura, es una experiencia sobrehumana cuando hablamos en términos naturales, en términos del hombre natural, del hombre carnal. Es la lucha entre las demandas de la carne, es la lucha contra los atractivos del mundo, contra las tentaciones de Satanás y de sus huestes. Y una lucha tan sobrehumana necesita ser vivida con un poder también sobrehumano, el poder de Dios. Este poder de Dios es solamente posible cuando el creyente se viste la panoplia, la armadura del cristiano, el yelmo de salvación, la coraza de justicia, el cinto de verdad, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, la espada del Espíritu y la oración como elemento vital para resistir en la lucha de cada día. Ahora, un atleta que triunfa en el mundo del deporte o un soldado que está dispuesto a vencer en la batalla en su ejército, no están envueltos en una vida disipada. Viven una vida sacrificada en muchos aspectos, esforzándose al máximo, dedicando su deporte, su tarea, a una verdadera disciplina. Y eso es lo que el creyente necesita, vivir una vida de disciplina. Dios no nos ha llamado a dormir, ni estar apoyados sobre un cómodo cojín. Dios nos ha llamado a una vida de lucha, de contienda, y eso significa que nosotros tenemos que vivir una verdadera disciplina diaria. El creyente que tiene aspiraciones de recibir un premio ante el tribunal de Cristo debe pagar un alto precio, la disciplina en su vida. Por eso Pablo, cuando escribe, dice, de todo se abstiene. O literalmente, en todo ejerce dominio propio. Tiene que ver con aquella exhortación que el apóstol Pedro también da a los creyentes. Dice, sed sobrios, recuerda, y velad. ¿Qué es ser sobrio? Es tener la mente en control. ¿Y cómo tengo la mente en control? Sería un tema extraordinario para abordar. ¿Cómo tengo la mente en control para vivir una vida de disciplina? Una vida en la cual me abstengo de aquellas cosas que no son de Dios, que no son la voluntad de Dios, que no agregan a la vida cristiana, que no son un aporte para la santidad, que mellan mi compromiso como creyente, que me van a privar del premio cuando llegue al tribunal de Cristo. Dice el apóstol Pablo, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas ¿de dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y agrega, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque estáis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Poner la mira significa literalmente orientar la mente. Y yo pregunto en esta tarde, queremos el premio, ¿verdad? Queremos la corona incorruptible allí en el estrado del juez, en el tribunal de Cristo. ¿Cómo estamos orientando nuestra mente? Lo digo particularmente para los jóvenes, aunque para todos.
cómo estamos orientando nuestra mente, hacia dónde nuestra mente está yendo, cuál es el alimento de nuestra alma, cuál es el interés de nuestro corazón, cuál es el atractivo para nuestro espíritu, ¿cuál? Dios está pidiendo vidas dedicadas a Él en una disciplina, santa disciplina. Como el apóstol Pablo dice, un ejercicio, una gimnasia. Así se lo dice a Timoteo, una verdadera gimnasia diaria que necesitamos para vivir vidas consagradas al Señor. ¿Y cuál es el premio? ¿Cuál es la recompensa? El apóstol dice, ellos van a obtener, los atletas, etcétera, van a obtener una corona corruptible. Pronto se acaba, pronto se marchita. Dice, pero nosotros una incorruptible. Qué bendición será para aquellos que después de pasar por el tribunal de Cristo, permaneciendo fieles al Señor durante toda la vida, reciban una corona incorruptible de aprobación del Señor que permanecerá por toda la eternidad como premio de una vida verdaderamente íntegra. Ojalá sea así con todos en esta noche. Segundo, la corona de gozo. Y esta es para los ganadores de almas y los que trabajan fielmente en la obra del Señor. Primera Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 19. Primera Tesalonicenses 2, 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Y agrega en Filipenses 4:1, así que hermanos míos amados, deseados gozo y corona mía. No cabe duda que Pablo era un apóstol, era un evangelista. Tenía la comisión de llevar el evangelio, el mensaje de salvación, y cada alma rescatada, cada creyente convertido, cada iglesia que era plantada era para él un motivo de gozo, de cuidado, de profundo afecto. Llenaba su corazón el pensar en los creyentes. En Filipenses dice, cómo os añoro, cómo os amo en las entrañas de Jesucristo. Y la palabra allí es añoro, cómo os añoro. En otro lugar dice, no puedo más, necesito ir a veros. El deseo de ver a esas almas que habían sido ganadas por el poder del Evangelio, pero a través de esa cruzada de vida y de salvación que Pablo tenía con judíos y con paganos. Una hueste de hombres y mujeres ganados de la ignorancia a la fe, de la perdición a la vida eterna, era el aliciente mayor de este campeón de la gracia de la iglesia del Señor. Y Pablo podía vislumbrar ese día glorioso, día en el cual vería, como leímos hoy, una multitud de creyentes transformados y su alma rebosaba de gratitud. Sería su corona, la corona gozosa que él llevaría por la eternidad. Ahora, hermanos, el gozo de Pablo puede ser el gozo de cada creyente también en esta tarde. El gozo de Pablo de ver un día esa multitud vestida de ropas blancas rodeando al Cordero puede ser también el gozo de cada uno de nosotros. Si con nuestro testimonio, mensaje, oración, ofrenda, cuidado, pastoreo, exhortación cariñosa, vamos no solamente ganando a aquellos que no son del Señor, pero cuidando a aquellos que son del Señor. Porque ¿sabe una cosa? La tarea de evangelismo se hace entre los que salen afuera, los que oran adentro, los que ofrendan con su bolsillo, los que están regando esa planta que se está sembrando. Mire, la Biblia lo dice así. Unos siembran, otros riegan, otros ciegan, pero siempre el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Dice, así que Pablo, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega, dice, son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Qué bendición es pensar que podemos ayudar a abrir surcos y ganar muchas almas que tal vez no conocemos cuando apoyamos tareas como Llamada de Medianoche o como nuestros misioneros que van sembrando la palabra. Y nosotros, más allá de nuestro testimonio personal,
les acompañamos con oración y con ofrendas para el sostén de los siervos de Dios. Dice un escritor cristiano: hagamos lo que hagamos, cooperando con el Espíritu Santo para llevar a los hombres a Cristo, es parte de la corona del ganador de alma. Y entonces la pregunta en esta noche es: ¿veremos algún día en el cielo alguna piedra preciosa adornando las sienes del Señor? Dice una canción: mi corona tendrá sus estrellas allí en las almas que yo rescaté. Cuando el sol ya decline y me encuentre yo en ti, mi corona de estrellas tendré. La Biblia dice que el que gana almas es sabio. Por eso también cantamos en una canción: no hay honor más grande, ni dicha tan plena, que ser ante el mundo voz de tu Señor. La corona incorruptible, la corona de gozo. Pero en el estrado todavía hay más coronas. La corona de la vida, para aquellos que resisten las pruebas y salen vencedores. Dice Santiago 1, versículo 12: bienaventurado, dichoso, el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, es decir, cuando haya sido aprobado, ¿qué es lo que quiere decir? Cuando el Señor haya visto en él la fidelidad, dice, recibirá la corona de la vida. En realidad en la Biblia dice la corona de vida, pero es la corona de la vida, que Dios ha prometido a aquellos que le aman. Y agrega en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 10, versículo que sabemos bien de memoria: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel aún hasta la muerte. La prueba, hermanos, es parte ineludible de la carrera cristiana y un componente necesario para la madurez de la vida del creyente. Martín Lutero decía: mis tentaciones han sido mi posgrado en teología. Él sabía mucho de teología, pero las tentaciones habían sido su maestría, su posgrado. Jesús nos dio un ejemplo, dice la Biblia, para que sigamos sus pisadas, porque Él mismo fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que dice la Biblia, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y agrega, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Compadecerse significa padecer junto a nosotros. ¿Se entiende? Él padece junto a nosotros. En todas nuestras angustias, dice Isaías 63, Él fue angustiado. Él acompaña, es el consolador, es el abogado, el que está a nuestro lado. Y entonces dice una invitación: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, justo en el momento que necesitamos. La vida cristiana, queridos, no es una vida, una carrera, digamos, de velocidad, sino una carrera de resistencia, un verdadero maratón. La carrera cristiana comienza a los pies de la cruz y demanda superar todas las dificultades hasta entrar en el cielo, hasta alcanzar los estrados del trono en la presencia del Señor. Esa etapa de la salvación se llama la santificación del creyente. Es la etapa de madurez. Y allí habla de resistir la prueba, el que resistiera la prueba. Y esa expresión se puede traducir así: cuando haya sido aprobado. El término griego que se emplea allí significa algo o alguien digno de confianza por ser genuino. Por ejemplo, un metal que resiste la prueba de la pureza. Por ejemplo, una moneda que se sabe que no es falsa. Eso es lo que quiere decir. Resistir la prueba, demostrar lo genuino de la fe. No cabe duda que Dios prueba nuestra fe, para que no sea una fe
fingida, como dice la Biblia. Pedro dice en el capítulo 1 que nuestra fe va a ser probada como se prueba el oro, para que sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando el Señor Jesucristo sea manifestado. Y ustedes saben muy bien que el oro, para ser probado, para ser purificado, tiene que ser probado por la fragua o por el ácido, para quitar toda la escoria que el oro tiene. Y así también nuestra vida. Dios es el gran orfebre. En Malaquías, el capítulo 3, verso 3, hay una visión del Señor que a mí me encanta. Dice allí: se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. Me encanta esa expresión. Dios se sienta. Él toma su tiempo. Él no tiene apuro. Él va a trabajar en tu vida y en la mía. No lo va a hacer de golpe. No va a ser como el terremoto o el viento huracanado de Elías. Va a ser como el silbo apacible. Cada día un poquito. Se sentará para afinar la plata. Hay un versículo también en el Salmo 66 que dice así, una figura preciosa. Dice: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste o nos purificaste como se afina la plata. ¿Usted sabe lo que hacía el orfebre? El orfebre en la antigüedad pulía el metal hasta que su rostro se podía ver en aquel metal. Y eso es lo que hace Dios con tu vida y con la mía. Pule tu vida a través de las pruebas hasta que el rostro del Señor Jesús, como dice 2 Corintios 3:18, la misma imagen del Señor se vea en nuestra vida. Ese es el significado de la prueba. Por tanto, está muy bien lo que dice Santiago: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Es muy bueno ver en 1 Pedro, otra, y es la última en este punto que voy a decir, otra preciosa verdad. Dice así que debemos ser afligidos en diversas pruebas. Usted sabe, la palabra diversas es una palabra que significa multicolor. Pruebas de distintos colores. Y así es nuestra vida. Pruebas en lo físico, en lo moral, en lo sentimental, en el trabajo, etc. Todas las pruebas, multicolores pruebas. Pero me encanta ver en el capítulo 4 y verso 10 de 1 Pedro que también habla de la multiforme o multicolor, es la misma palabra, gracia de Dios. Así que si tenemos diversidad de pruebas, tenemos diversidad de la gracia de Dios. Por cada prueba, una porción de la gracia de Dios. Una porción doble de la gracia de Dios cuando lo necesitamos para sostenernos en nuestra vida. Bendita suficiencia de nuestro Señor. ¿Y cuál va a ser el resultado? El resultado, hermanos, será entonces la corona que el Señor nos dé, la corona de la vida. Muchas veces la fidelidad al Señor supone la vida. Estaba leyendo estos días acerca de la iglesia secreta, creo que le llaman, creo que le dicen la iglesia secreta o la iglesia escondida, allí en Irán, en Irak, en Siria, donde el ISIS, ustedes escucharon hablar de él, ¿verdad?, está haciendo estragos. Se paga dinero por denunciar un pastor. Se secuestran a los creyentes, se les mandan a la cárcel y pagan con su vida a menos que abjuren de su fe. Eso es lo que está ocurriendo a miles de kilómetros. Creo, hermanos, que tenemos que en nuestras iglesias orar fervientemente por esos hermanos. La iglesia del Señor necesita eso. Pero quiere que le diga una cosa, estoy convencido, porque ha ocurrido en toda la historia, desde el primer siglo. Cuanto más prueba tiene la iglesia, más fiel es a Dios. La prueba no hace caer al cristiano, la prueba levanta al cristiano. Usted ha pasado alguna vez por una prueba, ¿verdad? ¿Cuándo oró más a Dios? ¿Cuándo sintió más dependencia del Señor? ¿Cuándo esperó más en sus promesas que en los momentos de prueba? Hermano, es así. Y cuando el Señor nos lleve a su presencia, aquel que sean fieles aún a costo de la muerte, recibirán la corona de la vida. La corona de justicia.
es aquellos que aman la venida del Señor, viviendo en consonancia con sus demandas. Dice Pablo en 2 Timoteo 4:8, he peleado, otra vez, he agonizado, es la palabra, la grandiosa batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. Y ahora mire lo que dice la Biblia, hermano. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Esa corona también es para usted y también es para mí. Pablo dice con la fuerza de un guerrero, he peleado la buena batalla, la grandiosa batalla, la agobiante competencia hasta terminarla. Añade como si fuera un atleta de fe, con toda certeza, he acabado la carrera. Cuando escribe a los filipenses le dice, hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero esto sí hago. Teniendo lo que está delante, me olvido de lo de atrás y prosigo a la meta, al premio de la soberana vocación. Está corriendo la carrera, pero está terminando la carrera. Está en los umbrales del cielo. Ya vislumbra el gozo de la presencia de Dios. Y dice, he acabado la carrera, ya está. Estoy listo. Y concluye con la convicción de un maestro de la doctrina. He guardado la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es la doctrina. La fe es la enseñanza. La fe es ese tesoro que él tenía, y dice, en vasos de barro, y que usted y yo tenemos. Y que tenemos que leer, meditar, estudiar, enseñar, proclamar. Es el tesoro en vasos de barro para que la excelencia sea del Señor. Pablo sabe que ha aprobado su examen final. Otros han desertado en el camino, pero él está por cruzar la línea y dice, me la va a dar el Señor, que es juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a aquellos que aman su venida. Finalmente, la corona de gloria. Y la corona de gloria es para los pastores que apacientan fielmente la grey del Señor. Dice Pedro, en 1 Pedro 5, verso 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores o el pastor principal, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Para aquellos que aman el rebaño, para aquellos que cuidan el rebaño, para aquellos que lo hacen de buena gana, con sincero deseo, no como teniendo señorío sobre la grey, sino siendo ejemplos del rebaño de Cristo. Grey quiere decir rebaño. Es una tarea honrosa, pero difícil. Y solo es posible llevarla a cabo tomando fuerzas de la gracia. ¿Qué es apacentar? Apacentar es atender, es cuidar, es alimentar, es guiar, es conducir, es interceder, es defender al pueblo de Dios. Y esto requiere, hermanos pastores que están aquí en medio de nosotros, requiere una dedicación especial, una dependencia especial, una humildad especial y un amor especial. Aunque en respuesta no haya ni reconocimiento, ni gratitud, ni comprensión, ni nada. Pablo lo decía en estas palabras, aunque amándoos más, sea amado menos. Ese es un pastor. Pero la carrera del pastor termina cuando llega la corona. Y la corona, dice acá, será una corona inmarcesible. ¿Qué es inmarcesible? Que no se marchita. En la antigüedad ponían las coronas de flores, en algunos casos, sobre las sienes, pero claro, las flores se marchitan. Pero esta es una corona inmarcesible. No perderá ni su belleza ni su perfume, reflejará sin duda la gloria inmarcesible del eterno Dios. El príncipe de los pastores fue un día coronado, y la Biblia dice que fue coronado con corona de espinas. Pero también dice, en Hebreos 2:9, vemos al Señor Jesús coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte. Así que el Señor Jesús comparte los sufrimientos, si los hay,
pero también comparte la gloria para aquellos que le aman. Resumiendo, hermanos, una promesa inalterable. He aquí, yo vengo pronto, dice el Señor. Una recompensa intransferible, que ninguno, que nadie tome tu corona. Y para concluir, entonces, una apelación impostergable. Dice, retén lo que tienes. ¿Estás aguardando la venida del Señor? O tal vez desearíamos que demorara un poquito para arreglar algunos asuntos. Él viene ya. Estemos listos para cuando Él venga. El tribunal de Cristo, el tema del tribunal de Cristo, ¿te llena de temor o de santa expectativa? Si es lo primero, es porque hay que hacer algunos ajustes todavía en nuestra vida, conducta, trabajo, servicio, fidelidad, etc. Si hoy viniera el Señor Jesús, pregunto, ¿estaría listo para el examen? Me doy cuenta que soy un mayordomo del Señor para administrar mi vida, mis bienes, mis dones, mi familia, mi tiempo, mi cuerpo, etc. Razones por las cuales un día el Señor me va a pedir cuentas. Vivo una vida comprometida para el Señor. Trato de serle fiel. ¿Seré que algún día mereceré la corona incorruptible? La de gozo, la de la vida, la de justicia, la de gloria. He aquí, yo vengo pronto, dice el Señor. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hay un peligro, hermano. Hay un peligro. El peligro es no retener lo que tenemos y que seamos descalificados. No perder la salvación, descalificados de la carrera. Hay un peligro también, que alguien tome mi corona. Y yo no quiero perder la corona. 1, 2, 3, 5. Las coronas que el Señor... Tal vez esto sea simplemente una muestra. Que el Señor nos ayude a ser fieles, a vivir fieles. Ante la inminencia de su venida, amando su venida, como dice acá. Ante la inexorable realidad de que vamos a estar un día en el tribunal de Cristo, podamos vivir una vida que agrade al Señor, que honre su nombre, que sea gloria para Él, hasta el glorioso día del encuentro con Jesús. Que Dios bendiga su palabra. Amén.